Bienvenidos a este video tutorial donde hablaremos brevemente de la uniformidad de varianza, de la igualdad de varianza, homogeneidad de varianza, homocedasticidad, que son la misma palabra o la misma frase para referirse a la dispersión de un conjunto de datos o de varios conjuntos de datos. La homocedasticidad es sinónimo de homogeneidad, que significa misma dispersión de un conjunto de datos o de varios conjuntos de datos. Significa que la varianza de los datos es aproximadamente la misma, aunque provengan de poblaciones o conjuntos de datos distintos. Por ejemplo, una encuesta que se realiza en México y en Canadá de forma simultánea viene de poblaciones distintas, pero los resultados son aproximadamente muy parecidos. Por el contrario, la heterocedasticidad se produce cuando la varianza de los datos es irregular o no presenta el mismo patrón de dispersión. Las personas, los informantes, responden cosas muy distintas. La homocedasticidad o la homogeneidad de varianza es un supuesto básico de la prueba T y la prueba de ANOVA, así como de otras pruebas paramétricas. La varianza es una medida de dispersión que se define como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto de su media o su promedio. Sencillamente se representa como una S al cuadrado. Y vamos a hacer este ejemplo muy visual. Tenemos dos conjuntos de datos, A y B, y podemos observar que la suma de ambos es 200, el promedio es 220, pero la varianza es significativamente distinta. Entonces aquí vemos, ahora pues, si es solamente un conjunto de datos, vemos el árbol abajo, ahora pues con las manzanas que están cerca del tronco, que sería el promedio, hay poca dispersión, ¿sí? Las frutas caen muy directamente debajo de las ramas, pero cerca del centro. Entonces, poco nivel de dispersión. En la varianza heterogénea, por el contrario, observamos que la dispersión es mayor, ¿sí? Vemos el árbol con su tronco, donde pues las manzanas caen alejadas, pues, del tronco o del promedio. Entonces hay mayor dispersión. Esa básicamente es la forma simple y sencilla de entender la varianza heterogénea y la varianza homogénea. Si comparamos visualmente ambos conjuntos de datos, observamos que tienen el mismo promedio. Sin embargo, en las colas o las esquinas de las campanas vemos que la cola con menor varianza solamente presenta el 2.5% de los datos, mientras que la cola con mayor varianza presenta el 7.5% de los datos. Esta es una diferencia muy importante estadísticamente hablando. Entonces, pues son distintas, hay varianza heterogénea. Visualmente también podemos hacer esta comparación entre homocedasticidad y heterocedasticidad. Vemos un conjunto de datos bien agrupado y presenta una tendencia, mientras que en la heterocedasticidad pues el agrupamiento es demasiado amplio, está muy difuso, hay mucha dispersión en los datos, por lo tanto no presenta una tendencia clara, sino que va creciendo al infinito, y esto es para efectos de una mejor interpretación. Poca dispersión y mucha dispersión. Aquí nuevamente los conjuntos o los grupos A y D presentan homogeneidad de varianza. Nótese cómo los datos están muy unidos, muy cercanos unos de otros. No necesariamente deben tener el mismo promedio, sino que la varianza está pues ahí muy cerca, tienen varianza similar, aunque si observamos visualmente con detenimiento el grupo A y el grupo D, vemos que no son exactamente iguales, sino que son aproximadamente muy iguales. Por otra parte, ese mismo grupo A, cuando lo comparamos contra el grupo B y contra el grupo C, vemos que los tres grupos, incluido la A, tienen heterogeneidad de varianza, o sea, no tienen varianza similar entre grupos. Lo mismo el grupo B, el grupo C y el grupo D presentan heterogeneidad de varianza, ¿sí? Tienen distintas dispersiones los tres grupos, pero el grupo A contra el grupo D tienen pues homogeneidad de varianza, tienen una varianza muy similar, están muy agrupados entre sí, aunque no tengan el mismo promedio, recordemos esto, ¿sí? Por otra parte, recordemos para una mejor comprensión que la ubicación de las cajas en un diagrama de cajas, el tamaño pues no es lo importante,
tampoco la ubicación de la media o mediana, solamente la dispersión, es decir, el tamaño de la caja. Entonces podemos observar que estos 5 grupos, el grupo A y el grupo B son similares en varianza. El grupo B y el grupo E son similares también en varianza, pero no es similar al grupo D y A. Tampoco es similar contra el grupo C. El grupo C no es similar a ninguno de los otros grupos. Entonces podemos determinar que existe heterogeneidad de varianza entre los grupos, pero también existe homogeneidad de varianza entre los grupos A y D, así como B y E. ¿Qué pruebas se realizan para determinar la homogeneidad o heterogeneidad de varianza? La prueba de Levene o Levin, por su expresión en inglés. Cuando la distribución no es normal o cuando se desconoce ese detalle, si es una escala Likert, podemos aplicar la prueba de Levene con total confianza. Es una prueba menos sensible, pero es la prueba más común y más aplicada, y en muchos casos es la más recomendada y más conveniente. La prueba de Bartlett, por su parte, se aplica cuando los datos son paramétricos y se tiene una distribución normal, tipo campana de Gauss. En otros videos hablaremos de los tipos de distribuciones. La hipótesis que aplicamos es que en la H0 no hay diferencias significativas, los grupos o el conjunto de datos tiene igualdad en sus varianzas, mientras que en la hipótesis alterna, la H1, hay diferencias significativas, es decir, los grupos no son iguales. Entonces, la significación siempre utilizamos el 5% de significación. Básicamente, ahora pues un p-valor mayor a 0.05 determina varianzas iguales. Por el contrario, un p-valor menor a 0.05 asume varianzas distintas. Entonces, con un p mayor valor a 0.05 decimos que hay homoscedasticida, mientras que un p menor a 0.05 es heteroscedasticidad. Ahí vemos, ¿verdad? Pues cuando va hacia las esquinas hay heteroscedasticidad, hacia el centro hay homogeneidad. Idealmente, pues nosotros buscamos la homoscedasticidad, o sea, un resultado adecuado para nosotros en esta prueba es un p-valor mayor a 0.05, igualdad entre los conjuntos de datos, por lo tanto eso nos permite la comparación. Si hay heteroscedasticidad implica que no hay igualdad, los grupos o conjuntos de datos no son iguales, por lo tanto no se pueden comparar. Entonces, para realizar la comparación necesitamos igualdad en la varianza. Recordemos, la homoscedasticida es sinónimo de homogeneidad, es sinónimo de igualdad, es sinónimo de uniformidad de varianza. Se utilizan las pruebas de Bartlett para datos paramétricos con normalidad y Levene cuando no existe normalidad o cuando no sabemos cómo aplicarlo, o también en muchos otros casos es recomendable la prueba de Levene. Bueno, pues eso sería todo por ahora. Espero que este video les haya sido útil.